El electrocardiograma, o por sus siglas EKG, es un estudio paraclínico que es ampliamente utilizado en todo el ámbito de la medicina, desde las consultas de medicina interna hasta los servicios de emergencia y las consultas de cardiología. Es un estudio que es ampliamente solicitado. Pues por ello que debemos saber cómo interpretarlo para poder defendernos bien y aprender un poco más de la medicina. No es más que la representación visual de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo, y cabe destacar que un electrocardiograma normal no necesariamente implica la ausencia de una enfermedad, ya que hay distintas patologías cardíacas que no presentan hallazgos o presentan cambios inespecíficos y o sutiles. Por supuesto, también está supeditado a la experticia de quien lo interprete, es decir, pueden existir patologías o alteraciones en las ondas del electrocardiograma que pasen desapercibidas, y no por ello se quiere decir que el electrocardiograma esté normal y que la persona esté sana. Entonces, ¿para qué sí se utiliza? Sabemos que es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, lo que podemos ver en este estudio son trastornos de la generación del estímulo, como por ejemplo extrasístole, taquicardia, fibrilación, aleteos o flutters, trastornos dentro de la conducción de dichos estímulos, como los bloqueos de rama, los hemibloqueos y los bloqueos atrioventriculares. Y por supuesto, lo más importante que tiene el electrocardiograma es que te permite, y es además uno de los criterios, de diferenciación de la cardiopatía isquémica. Además, te puede también hablar de cómo está el tejido miocárdico, por supuesto, si hay una miocarditis, y también en una pericarditis se puede ver gracias a un electrocardiograma. Además, puedes ver trastornos hidroelectrolíticos como alteraciones en el potasio, alteraciones en el calcio, y por supuesto hay distintas alteraciones morfológicas que no las vamos a tocar, que se dan en caso de intoxicación a fármacos, como por ejemplo los fármacos digitálicos o los fármacos antiarrítmicos. Dos conceptos básicos que tenemos que manejar para poder o saber interpretar un electrocardiograma son los conceptos de vector y dipolo. El vector no es más que un segmento de una recta que tiene longitud y tiene dirección. La longitud podemos hablar entonces de la magnitud y ya veremos en qué se relaciona esto. Y la dirección, por ejemplo, en este caso, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Un dipolo no es más que una superficie que tiene dos cargas opuestas, las cuales están separadas por un espacio muy pequeño. Entonces forman un dipolo donde hay intercambio de estas cargas eléctricas y se forman ondas electromagnéticas. Integrando entonces los conceptos de vector y de dipolo, podemos ver en estos dos ejemplos la despolarización y la repolarización del tejido miocárdico. Como bien sabemos, las células miocárdicas o su potencial de membrana en reposo es predominantemente negativo en el interior de las células y predominantemente positivo en el exterior de las mismas. Si nosotros aplicamos un estímulo al lado izquierdo de la célula, como se ve acá en este color amarillo, pues la célula va a empezar a despolarizarse, y bien sea si es una célula de despolarización rápida, existirá una entrada del ion sodio, mientras que si es una célula de despolarización lenta, pues entrará el ion calcio. En fin, lo que ocurre es una entrada de cargas positivas y una despolarización de la membrana que se irá propagando con una dirección y con una magnitud. Entonces acá podemos aplicar el concepto de vector. Aquí existe un frente de despolarización desde la izquierda hacia la derecha. Esto es lo que le da el sentido. Y la magnitud depende de cuántos iones o cuál sea la diferencia en cuanto al gradiente de iones que existe entre el exterior de la célula y el interior de la célula. Es decir, si entran muchas cargas positivas, pues la magnitud de este vector va a ser muy grande. Y la dirección, en este caso, va a ser de izquierda a derecha. Acá vemos cómo se va volviendo como más positivo el interior de las células, y esto está representado en color amarillo, y luego vemos cómo se despolariza por completo la célula miocárdica. Acá tenemos un ejemplo de cómo relacionar este concepto de vector con algo cotidiano del día a día, como son los carros. Sabemos que este carro arranca de la punta izquierda, por así decirlo, de la célula y va avanzando en dirección de izquierda a derecha, teniendo entonces la punta de la flecha o la dirección de izquierda a derecha representado con los faros. Lo mismo ocurre acá. Acá el auto ya ha avanzado y sigue en la misma dirección. Recordemos entonces que el vector es un segmento de una recta que tiene una longitud y tiene una magnitud. Acá tenemos una célula totalmente despolarizada con su interior celular positivo y el exterior celular negativo. La manera que tenemos nosotros de censar esta diferencia de voltaje en las células cardíacas es mediante la utilización de electrodos.
Los electrodos son no más que cámaras de medición que nos permiten evaluar o censar esta diferencia en el voltaje del líquido extracelular. Por ejemplo, acá estaba predominantemente positivo en el exterior y predominantemente negativo en el interior, y luego hay este cambio de voltaje donde la polaridad se invierte, donde ahora es negativo en el exterior y positivo en el interior. Lo que ocurre en el fenómeno de repolarización es totalmente lo contrario. Sabemos que el potencial de membrana en reposo de una célula es predominantemente negativo, y lo que va a ocurrir es que van a existir salidas de iones con cargas positivas, bien sea el sodio o bien sea salida de calcio. Entonces, el interior celular va a quedar predominantemente negativo, y luego vamos a tener acá en la izquierda que hay un exterior celular predominantemente positivo y una zona que va a tener el exterior celular predominantemente negativo. Esto es lo que hace la formación de un dipolo, y este dipolo es lo que nos permite a nosotros generar un vector. Este vector va entonces totalmente contrario. Este vector va desde la derecha hacia la izquierda, porque lo que nosotros censamos es simplemente esta parte, la parte del exterior celular. Acá también podemos medir la parte del exterior celular, pero en este caso la onda de despolarización va de izquierda a derecha, ya que tenemos las cargas positivas mirando hacia la derecha. Acá tenemos las cargas positivas mirando hacia la izquierda, y es como que si el carro estuviera en reversa, pero con las luces mirando hacia la izquierda. Poco a poco vemos cómo la célula se va repolarizando, se va volviendo predominantemente negativa en su interior y predominantemente positiva en su exterior, y vemos la dirección de este vector que va desde lo positivo hacia la izquierda a lo negativo en la derecha. Y es por esto que en nuestro electrodo que vamos a censar estos cambios de voltaje, el vector se ve en una dirección opuesta al de la despolarización. Sin embargo, el fenómeno va igualmente de izquierda a derecha. El fenómeno va a las salidas de cargas eléctricas, van de izquierda a derecha, lo mismo que la despolarización, pero el vector o la manera que nosotros tenemos de censar a ese vector gracias a los electrodos va en sentido contrario al de la despolarización. Muy bien, entonces conociendo el concepto de vector, que es el segmento de una recta que tiene magnitud, tiene dirección y tiene polaridad, podemos entonces dilucidar que si nosotros tenemos un electrodo de medición o, por así decirlo, una cámara, un ojo que está sensando los cambios en la diferencia de voltaje, entonces podemos registrar esos cambios de voltaje en un papel de electrocardiografía. Por convención, todos los vectores que se acerquen hacia las cámaras de medición o hacia los electrodos con su vector mirando directamente hacia él o indirectamente hacia él, se registran como unas deflexiones positivas o hacia arriba. Y todos los vectores que se alejen de la cámara de medición, por ejemplo, si estuviéramos viendo la actividad eléctrica del corazón por esta cámara o electrodo A, y nuestro vector de despolarización fuera de derecha hacia izquierda, pues la deflexión en A sería una deflexión negativa hacia abajo. Esto se hace por convención para poder entonces leer toda la actividad eléctrica del corazón. En el ejemplo A tenemos un vector que va directamente mirando hacia la cámara A o hacia el electrodo A, y por eso se ve que es un vector grande. Además, tiene una magnitud muy grande. Me imagino yo que porque hay una despolarización muy grande y el vector va en el mismo sentido. Por eso que se ve como una deflexión grande. En cuanto al B, vemos que no está totalmente recto, pero sin embargo, igual este vector de despolarización se acerca hacia nuestra cámara de medición B. Es por ello que también se ve una deflexión positiva, pero de menor magnitud. En cuanto a C, vemos que primero hay una zona que se acerca y esto se registra como una deflexión positiva, y luego hay una parte de este vector que se aleja de nuestra cámara de medición y por eso nos da una deflexión negativa. Recordando un poco la anatomía del tejido de excitoconducción del corazón, tenemos al nodo sinoatrial, el cual está ubicado en la proximidad de la desembocadura de la vena cava superior a la aurícula derecha, y tenemos distintos haces que lo conectan con el nodo atrioventricular, un haz internodal anterior o de Bachmann, un haz internodal medio o de Beckenbach y un haz internodal posterior o de Thorel. Todos ellos conectan al nodo sinoatrial o nodo SA con el nodo atrioventricular, el cual se ubica en la porción inferior derecha del tabique interauricular. Este se conecta con los ventrículos gracias a el haz de His,
y el haz de His a su vez se divide en una subdivisión o rama derecha y en una rama izquierda. Y dicha rama izquierda tiene una subdivisión anterior y una subdivisión posterior. Entonces, todo este impulso empieza en el nodo sinoauricular o nodo sinoatrial o nodo SA. Luego se propaga primeramente hacia la aurícula derecha y luego hacia la aurícula izquierda. Entonces tendremos distintos vectores de despolarización en las aurículas. Sabemos lo que es entonces un vector elemental, que es simplemente como que si nosotros midiéramos en una sola célula cardíaca este fenómeno de despolarización. Entonces lo que vamos a medir o lo que vamos a censar es este vector de despolarización. Un vector de despolarización integral es entonces un conjunto de todas estas células miocárdicas en que podemos diferenciar de, por ejemplo, un vector promedio. Un ejemplo de un vector integral serían los vectores que conforman a la despolarización de una aurícula en relación a la otra, y un vector promedio, el vector de despolarización de todas las aurículas. En este caso sabemos que el impulso eléctrico se inicia en el nodo sinoauricular y viaja primero por la aurícula derecha. Este se puede representar con un vector integral que se dirige hacia adelante y hacia abajo. Luego el impulso se propaga por la aurícula izquierda en un segundo vector, que este está dirigido hacia abajo y hacia atrás. Y hay un vector promedio de la despolarización auricular que apunta hacia abajo, hacia la izquierda y hacia atrás. Entonces tenemos el vector integral de la aurícula derecha, el vector integral de la aurícula izquierda y un vector de la despolarización de ambas aurículas. Luego de que se despolarizan las aurículas y se contraen, el impulso eléctrico llega a nuestro nodo atrioventricular. Este nodo atrioventricular no conduce inmediatamente este impulso eléctrico, sino que existe un retraso fisiológico llamado retraso nodal, que permite que exista el vaciamiento de las aurículas o de la sangre contenida en las aurículas hacia los ventrículos y no se contraigan al mismo tiempo. Luego, este impulso eléctrico viaja a través del haz de His y de sus distintas ramas y de las fibras de Purkinje, pero no se contraen a la misma manera tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo. Este se puede dividir entonces en tres vectores integrales. Tenemos un primer vector integral que se encarga de despolarizar al septum y al ventrículo derecho, y este se dirige hacia abajo, hacia la derecha y hacia adelante, recordando que el ventrículo derecho es el ventrículo que se encuentra anatómicamente anterior. Luego el impulso eléctrico se propaga a través de la masa ventricular izquierda y como es grande, como la masa ventricular izquierda es mucho más grande que la masa ventricular derecha debido a que maneja muchas presiones, este vector se va a dirigir hacia abajo, hacia la izquierda y hacia atrás, recordando que el ventrículo izquierdo está anatómicamente por detrás del ventrículo derecho. Luego, esta despolarización va en sentido del subendocardio hacia el epicardio y llega hasta las zonas más posteriores y basales de los ventrículos y despolariza a todo lo que es las zonas basales de los ventrículos, y es un vector que va hacia arriba, hacia la derecha y hacia atrás. Estos tres vectores de despolarización van en sentido contrario. Uno va hacia abajo a la derecha, el otro va hacia abajo a la izquierda y el otro va hacia arriba y hacia detrás. Entonces, para poder calcular el vector medio de despolarización de los ventrículos, tenemos que quitarnos la variable de dirección y centrarnos en la variable de magnitud, sabiendo que la masa ventricular izquierda es mucho más grande que la masa ventricular derecha y que la del septum. Entonces, el vector que va a predominar en este eje promedio del corazón va a ser el vector de 2 o de despolarización ventricular izquierda. Entonces, el vector medio de despolarización ventricular se dirige hacia abajo, hacia afuera y hacia la izquierda. Ok, acá tenemos acercado el fenómeno de despolarización ventricular que va desde el subendocardio hacia el subepicardio. Entonces va en esta dirección. Sabemos que nosotros, como podemos censar estos cambios de voltaje, es con la colocación de un electrodo en lo más cercano al subepicardio o a la pared torácica. Entonces, esta cámara va a medir desde afuera el cambio de voltaje del exterior celular, y lo que vamos a censar entonces es que las cargas negativas van a predominar en el subendocardio y las cargas positivas en el subepicardio, por lo que el vector se dirige hacia acá, hacia afuera, y nuestra cámara lo va a censar como una deflexión positiva. Cuando queda totalmente despolarizada, pues existe una línea isoeléctrica, no hay cambios de voltaje, y aquí podemos ver en este esquema
cómo se dirige este vector. El carrito va de izquierda a derecha. La formación del dipolo es con una carga positiva hacia el subendocardio o hacia la izquierda en este caso, y unas cargas positivas que van hacia la derecha. Entonces el vector va de izquierda hacia derecha. Como el fenómeno de repolarización no se da desde el subendocardio hacia el subepicardio, sino al revés, desde afuera hacia adentro del corazón, nosotros vamos a tener nuestro electrodo de medición acá afuera. Este electrodo de medición sabemos que lo que va a medir es la diferencia de voltaje o la formación de este dipolo en el exterior celular. Acá vemos que las cargas o en la repolarización, las cargas positivas están hacia la derecha y las cargas negativas están hacia la izquierda. Entonces, el vector que nuestra cámara va a censar tiene la misma dirección que el de la despolarización. Es decir, nos va a generar una deflexión positiva en el papel electrocardiográfico. Sin embargo, el fenómeno va en dirección contraria y es por esto que se representa con el carro yendo en reversa, pero con las luces apuntando hacia la cámara. Muy bien, ya sabemos que podemos medir estos cambios o diferencias de voltaje en el líquido extracelular de las células miocárdicas, pero ¿cómo lo hacemos o dónde colocamos estas cámaras o electrodos de medición? Gracias a un científico llamado Wilhelm Einthoven, que creó un sistema triangular para poder medir estas diferencias de voltaje en el corazón, tenemos estos tipos de derivaciones, llamadas derivaciones 1, derivación 2 y derivación 3. Esto no es más que la colocación de dos electrodos que van a censar las diferencias de voltaje. Estos se llaman también derivaciones estándar o derivaciones bipolares, ya que tienen dos electrodos que se van a encargar de medir. En este caso tenemos en el brazo derecho un electrodo con polaridad negativa que sensa las diferencias de voltaje y predominantemente las cargas negativas. Un electrodo en el brazo izquierdo con cargas positivas o que sensa cargas positivas y que genera entonces este registro bipolar. Esto es lo que se llama la derivación 1 o derivación transversal. La derivación 2 tiene un electrodo negativo en el brazo derecho y un electrodo positivo en el pie izquierdo, mientras que la derivación 3 tiene el electrodo negativo en el brazo izquierdo y el electrodo positivo en el pie izquierdo. Esto nos permite entonces formar lo que se llama como triángulo de Einthoven, en el cual si el individuo levantara los brazos, queda el corazón en el medio y por lo tanto podemos diferenciar los distintos cambios de electricidad o patrones eléctricos del corazón y ver hacia dónde se dirigen esos vectores y poder graficarlos en un sistema de eje hexaxial que ya vamos a ver más adelante. Existen también unas derivaciones aumentadas en la cual podemos nosotros estos electrodos que hemos colocado en brazo derecho, brazo izquierdo y pie izquierdo registrarlos pero de manera unipolar. Es decir, que sea uno de los tres electrodos de medición que se encargue de medir toda la diferencia de potencial eléctrico y los otros dos electrodos conectados a una resistencia. Es el caso de ABR o derivación aumentada de voltaje en el brazo derecho, R de right. El caso de ABF, derivación de voltaje aumentado de el pie izquierdo en este caso, y ABL, derivación de voltaje aumentado en el brazo izquierdo. También podemos colocar electrodos de medición a lo largo de la superficie de la caja torácica para ver el corazón en un plano transversal. Estos son los electrodos o derivaciones precordiales, designadas con las letras V1 hasta V6. Existen también, por supuesto, V7, V8, pero estas son las derivaciones convencionales. V1 está ubicado en la línea paraesternal derecha con cuarto espacio intercostal. V2 está ubicado en la línea paraesternal izquierda con cuarto espacio intercostal. V4 en la línea medio clavicular izquierda con quinto espacio intercostal y V3 en un punto medio entre V2 y V4. V5 está ubicado en el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior y V6 quinto espacio intercostal con línea axilar media. La importancia de la colocación de todos estos electrodos de medición, por ejemplo, en el plano frontal de ABL en el brazo izquierdo, ABR en la muñeca o brazo derecho, ABF en el pie izquierdo, y de los distintos registros de diferencias de potenciales, como son las derivaciones estándar de 1, de 2 y de 3,
Es la formación de este sistema exaxial o sistema de Bailey, que nos permite entonces saber hacia dónde se dirigen todos los vectores de despolarización del corazón y poder generar las ondas del electrocardiograma. Sabemos entonces que tenemos las derivaciones estándar D1, D2, D3, las derivaciones aumentadas ABL, ABR y ABF y las derivaciones precordiales. Y esto es lo que nos va a conformar a nuestro electrocardiograma de 12 derivaciones. Las 6 que se ven acá, más las 6 derivaciones precordiales que van desde B1 hacia B6. Entonces vamos a ver cómo se va generando este impulso eléctrico y vamos a tomar como ejemplo cómo sería si nosotros estuviéramos viendo dicho impulso eléctrico desde la derivación D2 y la generación de las distintas deflexiones positivas si el vector se acerca hacia D2 o deflexiones negativas si este vector se aleja de D2 y así la formación de todas nuestras ondas del electrocardiograma. Lo primero que ocurre entonces en cada contracción normal del corazón es que el impulso eléctrico empieza en el nodo sinoauricular. Este se va propagando, como bien sabemos, primero por la aurícula derecha y luego por la aurícula izquierda. Y el vector medio de despolarización se encarga de ir hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás. Entonces nosotros estamos en este ejemplo viendo el corazón desde la derivación de 2. Imaginemos que nuestro electrodo de medición está de esta manera. Y el vector o frente de despolarización tiene cargas negativas acá y cargas positivas acá. Es decir, que se dirige totalmente en la misma dirección o en línea recta hacia nuestro electrodo de medición, lo que nos genera una deflexión positiva. Por lo que en la derivación D2, en la derivación ABF y en la derivación 3, nuestra onda P se va a ver de manera positiva. Lo que ocurre en la derivación ABR, que es una derivación que está totalmente por detrás de este vector de despolarización auricular, es que va a sensar como que el vector se está alejando de él. Es por esto, es por esta razón, que la onda P o onda que representa la despolarización auricular en ABR se ve negativa. Igual podemos tener el ejemplo de las derivaciones precordiales que nos ven al corazón desde un plano transversal. Esto es el exterior de la caja torácica y esto es la caja torácica per se. Sabemos entonces que tenemos el ventrículo derecho, que es anatómicamente anterior, y el ventrículo izquierdo, que es anatómicamente posterior. Primero se genera el impulso en el nodo sinoauricular. Este vector de despolarización se propaga por toda la aurícula izquierda y aurícula derecha, perdón, y nuestro electrodo de medición V1 entonces va a sensar que este vector de despolarización está acercándose parcialmente a nuestro electrodo, por lo que genera una primera onda positiva. Luego este electrodo se dirige, o este vector de despolarización, perdón, se dirige hacia la aurícula izquierda, despolarizándola y se aleja de nuestro electrodo de medición V1. Es por esto que genera una deflexión negativa. Y esta es la morfología normal de una onda P en la derivación V1, una onda isodifásica cuyo componente positivo y componente negativo son de la misma magnitud. La manera de denominar las ondas que son predominantemente positivas en un electrocardiograma, como son la onda P y la onda T, son todas estas. Pueden ser positivas o pueden ser negativas dependiendo de la derivación en la que estemos viendo. En una onda P puede ser normal, puede estar aplanada, puede ser picuda o puede ser bimodal, es decir, que tenga dos componentes positivos. Ya veremos cuál es la morfología normal de la onda P y la morfología normal de la onda T. Sin embargo, como ocurre en V1 de la onda P, puede haber un componente positivo y un componente negativo. Si es de igual magnitud, se llamará una onda P isodifásica. El cuanto complejo QRS, que se encarga de decirnos cómo es la despolarización ventricular, su nomenclatura es un poco distinta. Y vamos a tener primero una onda Q, una onda R y una onda S. La onda Q no es más que una primera onda negativa o una deflexión negativa que antecede a nuestra onda R. Entonces, ¿qué es la onda R? La onda R no es más que una onda positiva en el complejo QRS. Y una onda S es una onda o deflexión negativa posterior a una onda R. Ok,
Pero ¿qué pasa entonces si solamente tenemos una deflexión positiva y una deflexión negativa? ¿Cómo la denominamos? Bueno, toda onda positiva se va a llamar R y si es una onda que antecede a dicha onda R, pues se va a llamar S. La diferencia de si es mayúscula o minúscula es si dicha onda mide más o menos de 5 milímetros. Ya veremos cómo es el papel de un electrocardiograma que está milimetrado y podemos medir dichas ondas. En el ejemplo que tenemos acá, tenemos una onda positiva. Toda onda positiva en el complejo QRS se va a denominar R y una onda negativa que la antecede se va a denominar S. Como ambas son grandes, RS mayúscula. Acá tenemos el ejemplo de una deflexión positiva grande, una R, y una deflexión negativa que antecede a la R, una S, porque es pequeña. Acá, entonces, ¿qué tenemos? Podemos tener un patrón que no tenga una onda positiva. En este caso, sabemos que una onda negativa que anteceda a una onda positiva, que sabemos que se llama R, es decir, hay ausencia de la R, tendremos una Q. Pero además, como se continúa y luego va otra vez hacia la línea isoifásica, este patrón no se llama onda Q sola, sino que se llama patrón QS. Si solamente tenemos una deflexión positiva y no tenemos ondas negativas, ni que la preceda ni que la anteceda, simplemente se llama R. Si tenemos, por ejemplo, una onda o una deflexión positiva, sabemos que se llama R. Una deflexión negativa que antecede a dicha onda positiva se llama S, en este caso es grande, R, S mayúscula. Y cuando hay otra deflexión positiva, también la vamos a denominar R, pero esta vez R', para diferenciarlo de la primera R. Lo mismo con este patrón. Tenemos un patrón R, primera onda de deflexión positiva, una onda S, una onda negativa que antecede a la onda positiva, se llama S, y como es grande le ponemos S mayúscula, y una onda positiva que luego también se va a llamar R, y como es grande le ponemos R mayúscula, prima. ¿Qué ocurre acá? Acá tenemos una onda positiva, una onda R pequeña, una onda negativa que antecede a la onda positiva, S, una onda positiva de nuevo, R, sabemos que todas las ondas positivas se denominan como R, pero esta vez prima. Y una onda negativa de nuevo que antecede a otra onda positiva, S. En este caso, S'. Acá tenemos una onda negativa grande que antecede a una onda positiva, entonces esta es una onda Q, como es grande, Q mayúscula, y una onda o deflexión positiva, toda deflexión positiva se llama R. Les invito a que hagan el ejemplo con cada una de ellas y les voy a dejar ejemplos, pero vamos a revisar este último, una onda negativa que antecede a una onda positiva, Q. Como es grande, Q mayúscula. Y una onda positiva, toda onda positiva se llama R. Las R o las Q también pueden tener esta morfología en la cual no tienen un solo pico, sino que pueden tener dos picos, tres picos o hasta cuatro picos. Esto es lo que se llaman como R melladas o mallados. Igual con las Q pueden tener un pico, dos picos y hasta tres picos, dependiendo de la patología. Y también se va a denominar Q mellado. Acá podemos desglosar los distintos vectores integrales que se encargan de la despolarización de los ventrículos. Ya sabemos que la despolarización auricular, el vector principalmente va hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás, y que si lo vemos desde la derivación de 2 en el eje exaxial, este se acerca, por lo tanto nos genera una deflexión positiva. Cuando el complejo ocurre, ese es un poco más complicado, por eso se llama complejo. Tiene tres vectores, en este caso 4, pero vamos a determinar 3. Un primer vector que se encarga de despolarizar tabique y ventrículo derecho y se aleja de nuestro electrodo de medición, que como ejemplo vamos a tomar la derivación de 2 en el eje exaxial. Este vector de despolarización se aleja de nuestro complejo o nuestro electrodo de medición, por lo tanto es una onda negativa. Toda onda negativa que preceda a una onda positiva se llama Q. Luego tendremos un gran vector de despolarización que se propaga por todas las fibras de Purkinje y además por toda la masa ventricular izquierda. Entonces, este vector de despolarización que va hacia atrás, hacia afuera y hacia la izquierda genera una gran onda R, una onda positiva. Toda onda positiva se llama R. Y luego tenemos un tercer vector de despolarización que se encarga de
la despolarización, valga la redundancia, de las bases de los ventrículos y del cono pulmonar. Este vector se aleja de nuestro electrodo de medición, que en este caso es de 2, por ponerlo como ejemplo, y al alejarse genera una deflexión negativa o esta nueva onda negativa posterior o que antecede a una onda R es la S. Entonces, esta es la formación de nuestro complejo QRS. Aquí vemos en el eje exaxial representados dichos vectores. Primer vector, vector de tabique y ventrículo derecho. Un segundo vector, vector de toda la masa ventricular izquierda. Y un tercer vector que se encarga de despolarizar las bases de los ventrículos. Un vector medio, el cual está más o menos entre menos 30 grados hasta 105 o hasta 90, dicen algunas literaturas. Sin embargo, no siempre vamos a ver el QRS como un complejo que tiene una onda negativa, una onda Q, una onda R y una onda S. Podemos tener distintas morfologías dependiendo de qué cara nosotros veamos al corazón. Sabiendo que acá tenemos trazado el vector de despolarización medio del ventrículo o de los ventrículos, mejor dicho, podemos ver entonces las distintas cámaras o desde distintos electrodos esta despolarización ventricular. Lo importante que tienen que llevarse es que en un electrocardiograma normal y en sus derivaciones precordiales, la R va a ser predominantemente negativa o estos complejos QRS van a ser predominantemente negativos hasta llegar a B6 donde son predominantemente positivos. Es decir, la R se va alargando mientras que la S se va poniendo un poco más pequeña. Ok, lo primero que tenemos que hacer en un electrocardiograma bien es determinar de qué paciente es, a cuándo se realizó, quién lo realizó, para poder tener un control de si ese electrocardiograma es del paciente que estamos tratando. Ha pasado que hay electrocardiogramas que se traen a la emergencia que no corresponden al paciente y uno se queda todo confundido porque no se correlaciona con la clínica. Lo segundo que podemos hacer es ver cómo está calibrado el electrocardiograma. Normalmente los papeles electrocardiográficos están milimetrados, es decir, que cada rayita o cada cuadrito mide 1 milímetro. Y tienen unos cuadros que son más grandes que miden 5 milímetros. Esto nos permite entonces a nosotros poder contar las diferencias de voltaje o las diferencias en cuanto a retrasos o aumentos de la conducción eléctrica. Por lo tanto, medirlo en segundos y medirlo en milivoltios. Sabemos entonces que tenemos una calibración normal de 10 milímetros por cada milivoltio y se va a ver reflejado a lo largo del electrocardiograma, bien sea en su parte izquierda o en su parte derecha, esta calibración. 1 milivoltio es igual a 10 milímetros o dos cuadritos de estos grandes que miden 5 milímetros cada uno. Y un segundo va a ser igual a 25 milímetros o 5 cuadritos de estos grandes. Lo que quiere decir que cada cuadro pequeño vale 0,04 segundos y cada cuadro grande vale 0,20 segundos. Estos valores tienen que aprendérselos porque cada una de las ondas tienen tanto una duración determinada como un voltaje determinado. Y no pueden exceder de dichos voltajes porque excede el lado normal y ahora sería patológico. Esta es una representación de las distintas ondas que se ven en un electrocardiograma normal y en este caso en la derivación de 2 que vamos a tomar como ejemplo. Una primera onda u onda P que nos traduce la despolarización de las aurículas. Sabemos que si la medimos desde D2 y el vector de despolarización se acerca hacia nuestro electrodo, pues es una deflexión positiva o una primera onda P. Luego tenemos un segmento PR, que sería este retraso nodal que ocurre en el nodo atrioventricular, aproximadamente 0,1 segundos. Y luego tenemos la despolarización de los ventrículos, que está representada por nuestro complejo QRS, sabiendo que tenemos un primer vector o vector de despolarización de tabique y ventrículo derecho, un gran vector de despolarización de ventrículo izquierdo y un tercer vector o onda S de flexión negativa que corresponde a la despolarización de las bases de los ventrículos y el cono pulmonar. Luego tenemos además un segmento ST, que es el espacio que ocurre entre la despolarización ventricular y la repolarización ventricular, y la repolarización o este proceso de repolarización que ya sabemos que va desde el subepicardio al subendocardio y que por ejemplo tienes el dipolo
que va en esta dirección, y si lo estás midiendo desde D2 va a tener igual una deflexión positiva y no una deflexión negativa. Sabemos que esta onda T nos representa a la repolarización de los ventrículos. Entonces, esta sería la morfología de los eventos eléctricos cardíacos en un electrocardiograma normal, valga la redundancia. Tenemos también entonces, y vamos a ver todas y cada una de las ondas y cómo se ven y cuál es su morfología normal. La onda P entonces nos indica la despolarización de las aurículas. Sabemos que es positiva en D2, D3 y ABF. ¿Sí? Es decir, estas derivaciones o estos electrodos de medición nos van a permitir saber si el vector de despolarización de las aurículas va en esta dirección. Entonces va a generar una deflexión positiva. Como ABR mide desde el brazo derecho y el vector de despolarización va en sentido contrario de ABR, la deflexión se va a ver como negativa. Por eso es que la onda P se ve negativa en ABR. Las características normales de la onda P es que no debe medir más de 0,11 segundos. Recuerdan que cada cuadro pequeño de esto es 0,04 segundos, por lo que no debe medir más de 3 cuadros o más de 0,11. Ya 3 cuadros sería 0,12 segundos. Igual no debe medir más de 2,5 milímetros de alto. Sabemos que si es un papel milimetrado, aquí tienes 1, tienes 2, aquí tienes 3 milímetros. Es decir, la onda P no debería sobrepasar 2 cuadritos y medio. Más de 2 cuadritos y medio sabemos que es una onda P patológica. Otras líneas que se generan en el trazado del electrocardiograma son los intervalos que podemos medir y los segmentos. Los segmentos no son más que las líneas que separan a las ondas y los intervalos son el conjunto de ondas más los segmentos. Por ejemplo, tenemos un primer intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS o hasta el final del segmento PR. La importancia de este intervalo PR es que nos indica todos los fenómenos eléctricos de las aurículas, lo que quiere decir que si está disminuido este intervalo PR, puede existir una conducción acelerada y va a despolarizar los ventrículos antes de lo que debería. Mientras que si está alargado dicho intervalo PR, pues entonces habrá un bloqueo atrioventricular. Hay algo, cualquier cosa que nos está retrasando ese estímulo que viene desde el nodo sinoauricular hacia los ventrículos. Entonces, los valores normales de un intervalo PR es de 0,12 a 0,20 segundos. 0,12 siendo 3 cuadritos y lo máximo serían 5 cuadritos o un cuadro grande. Otro que podemos medir es el complejo QRS, que nos habla de la despolarización de los ventrículos. Lo que dicho complejo QRS o dicha despolarización ventricular sea rápida, que sea de 0,04 a 0,11, lo que quiere decir de 1 a 3 cuadritos pequeños. Más de 3 cuadritos pequeños, estamos hablando de un complejo QRS que está ensanchado y que por lo tanto me indica que tengo alguna patología, por ejemplo, los bloqueos de las ramas de la haz de His, que hace que la conducción entre los ventrículos se retrase y que, por ejemplo, se contraiga primero un ventrículo que otro y aumente entonces la longitud de ese QRS. El tiempo de activación ventricular o el tiempo que tarda desde el primer vector de despolarización septal hasta los otros vectores es menor a 0,04 segundos. ¿Cómo lo medimos? Lo medimos desde el inicio de esta onda Q hasta el nadir o hasta el pico de la onda R. Este intervalo o este tiempo de activación ventricular debe ser menor a 0,04 segundos. Es decir, si es mayor a un cuadro, ya también sabemos que existe alguna patología que está retrasando la conducción eléctrica en los ventrículos. También podemos medir el intervalo QT, el intervalo que existe entre el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Recordando que entonces los intervalos tienen ondas y segmentos. Y los segmentos son simplemente las líneas que separan a las ondas. El intervalo QT
Normalmente puede ser hasta 0,48 en hombres, 0,47 en mujeres, pero vamos a tomar el valor de 0,45 segundos, lo que quiere decir que mide menos de 10 cuadritos. No, mentira, menos de 12 cuadritos. Y este se puede medir gracias a la fórmula de Bassett. Sabemos que el intervalo QT o la distancia entre la Q y el final de la onda T puede estar alargado o acortado dependiendo de la frecuencia cardíaca. Entonces, para eso tenemos esta fórmula de QT corregido que simplemente medimos el QT en segundos. Sabemos que cada cuadrito vale 0,04 segundos. Entonces contamos el número de cuadritos que hay desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T y bueno, lo ponemos en segundos y lo colocamos acá arriba y luego medimos la distancia entre cada QRS o entre cada onda R. Aquí una onda R, supongamos que tenemos una onda P, QRS y tenemos otra onda R acá. Entonces medimos la distancia entre una onda R y otra onda R y la colocamos acá en segundos y esto se calcula con la raíz cuadrada de los segundos de dicho intervalo de RL. Normalmente hay aplicaciones que ya hacen esto, pero tienen que tener en claro que el QT también se mide de manera corregida, no solamente midiendo del inicio de la onda Q, el complejo QRS, hasta la onda T, sino que también. Entonces, teniendo el conocimiento de toda la morfología normal y de cómo y por qué se ven las ondas en un electrocardiograma, ahora, ¿cómo hago para leerlo? ¿Cómo leo un electrocardiograma? Bueno, vamos a hacer primero una revisión sistemática. Saber si el ritmo es sinusal, ya vamos a ver los criterios para ello, determinar la frecuencia cardíaca, determinar la duración del intervalo PR, determinar la duración del intervalo QT, calcular el QT corregido con la fórmula de Bassett. Hay otras fórmulas, pero la que más se utiliza es la fórmula de Bassett. Y calcular el eje eléctrico del corazón. El ritmo sinusal tiene unos distintos criterios. Una onda P que sea positiva en D2, D3 y ABF o derivaciones inferiores y negativa en ABR, debido al fenómeno que ya les he explicado, en el cual en el eje exaxial tenemos aquí a ABF, aquí tenemos a la derivación 3 y aquí tenemos a la derivación 2 y el vector de despolarización va en este sentido, entonces aquí será positivo. Mientras que ABR lo ve desde arriba y sería una deflexión negativa. El segundo criterio es que cada onda P debe estar seguida de un complejo QRS, o en otras palabras, un complejo QRS no puede tener ausencia de la onda P. Cada complejo QRS debe estar precedido por una onda P. El intervalo entre cada R debe ser regular. ¿Qué es el intervalo RR? Aquí tenemos una onda R y aquí tenemos otra onda R. Aquí tenemos otra y aquí tenemos otra onda R. Entonces, la distancia o intervalo entre esta onda y esta onda, vamos a llamarlo con 1, debe ser igual a la distancia que tenemos entre esta onda y esta onda, que vamos a llamarlo 2. Y también debe ser igual a esta onda y esta onda, que vamos a llamarlo 3. Entonces, este intervalo RR tiene que ser regular. Ya cumplimos con el criterio 1, una onda D positiva. Vamos a decir que esta es la derivación T2. ¿Tenemos onda D positiva? Acá sí. Cada onda P está seguida por un QRS. Tenemos una, acá tenemos otra, y si un QRS, sí. ¿El intervalo RR es regular? Pues sí, al ojo por ciento podemos ver que la distancia entre cada R es regular. El intervalo PR es menor, o es mayor, disculpen, a 0,12 segundos. Sabemos que lo normal en un intervalo PR es que sea de 0,12 segundos o de 3 cuadritos hasta 5 cuadritos, hasta 0,20 segundos. Vamos a calcularlo acá. Acá tenemos un cuadro grande o la raya de un cuadro grande. Y aquí tenemos la otra raya del cuadro grande, que serían los 5 cuadros. Y el intervalo PR está contenido entre estos dos. Así que es menor a 0,20 segundos, pero también es mayor a 3 cuadritos. Entonces está normal. Y una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Este criterio es relativo, ya que pueden existir también un ritmo sinusal, un ritmo que se origine desde el nodo sinusal, pero con bradicardia o con taquicardia. ¿Cómo hacemos para determinar la frecuencia cardíaca? Pues simplemente podemos tener varias formas de medirlo, pero una de las más sencillas es el método visual. Calculamos una R, o cuando caiga una onda R
en estas líneas gruesas que separan a los cuadros grandes. Entonces contamos a partir de acá, de esta línea gruesa que separa un cuadro grande, donde cayó una onda R, y contamos en las líneas gruesas. La primera línea gruesa va a representar a 300 latidos por minuto, la segunda línea gruesa a 150 latidos por minuto, la tercera línea gruesa a 100 latidos por minuto, la cuarta a 75 y la quinta a 60. En este caso, la frecuencia cardíaca de nuestro paciente de este electrocardiograma está entre 60 latidos por minuto y 75 latidos por minuto. Ok, perfecto y chévere si este R cayera en esta línea grande, que serían 60 latidos por minuto, o si serían 75. Lo que ocurre es que tenemos un rango muy amplio. Entonces, si queremos determinar o de manera más específica, tenemos estas tres fórmulas, en las cuales podemos calcular la duración entre R y R en segundos, entre este R y entre este R en segundos, y ponerlo en el denominador y en el nominador 60. Vamos a poner este ejemplo. Tenemos acá una línea grande y contamos un cuadrito grande, acá segundo cuadrito grande, tercer cuadrito grande, cuarto cuadrito grande, quinto cuadrito grande. Vemos que acá no se cumple completo, entonces tenemos 1, 2, 3 cuadros grandes y 1, 2, 3, 4. Y luego tenemos acá 1, 2, 3 y 4 cuadros pequeños. Entonces tenemos 4 cuadros pequeños de cada lado y 3 cuadros grandes. Serían 15 más 8 por 0.04. Sería 0,92. Entonces tendríamos acá 60 entre 0,92 en segundos. Entonces tendríamos 60 entre 0,92 nos da igual a 65 aproximadamente latidos por minuto. Lo bueno de estas fórmulas es que nos permite entonces contar el número de segundos, número de cuadros pequeños, cuadros grandes, y nos permite diferenciar entre una frecuencia que sea impar. Ok, tenemos también este ejemplo que sería 1500 entre el número de cuadros pequeños. De nuevo hacemos el mismo cálculo en el cual tenemos 10, 15, 4 y 4 de cada lado, 15 más 8, igual 65 latidos por minuto. También tenemos otro método que es igual, pero con los cuadros grandes, contando los cuadros grandes y luego dividiendo 300 entre el número de cuadros grandes, debería dar exactamente la misma frecuencia cardíaca. Otro sería agarrar una tira de ritmo. Las tiras de ritmo normalmente están en la derivación de 2, ya que es donde se ven mejor los complejos QRS. Estas tiras de ritmo son largas, es decir, que tienen muchos segundos y abarcan casi todo el papel del electrocardiógrafo. Entonces, nosotros vamos a contar 3 segundos de un lado y 3 segundos de otro, por un total de 6 segundos. Vamos a contar 6 segundos y vamos a contar cuántos R's hay en cada en estos 6 segundos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo que haremos para determinar la frecuencia cardíaca de esta manera es 7 multiplicado por 10. Entonces tendríamos una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. De nuevo, esto es al ojo por ciento, pero las más específicas son las de 1500 entre número de cuadros pequeños o 300 entre número de cuadros grandes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ver el intervalo PR. Sabemos que sus valores normales son de 0,12 hasta 0,20 segundos. El intervalo PR es desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Esto no debe medir más de 5 cuadritos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un intervalo PR normal de 0,12 a 0,20. Está prolongado por más de 0,20, más de un cuadro grande, y está acortado menos de 3 cuadritos. El intervalo QT sabemos que es desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T y nos habla de todos los fenómenos ventriculares. Sabemos que puede ser en hombre de 470 o 0,47 segundos y en mujeres hasta 0,48 segundos. Podemos entonces también calcular el QT corregido gracias a la fórmula de Basset, que sería el intervalo QT en segundos entre la raíz cuadrada de la distancia entre R y R en segundos.
Ok. Ahora lo que podemos hacer es determinar el eje eléctrico, que tiene una serie de pasos, pero les iremos explicando poco a poco para que sea mejor. En este sistema de eje exaxial tenemos, primero, vamos a dividirlo en un cuadrante o una mitad superior y una mitad inferior. Y además, este cuadrante podemos dividirlo en una mitad derecha, disculpen que quedó doblado, una mitad derecha y una mitad izquierda. Nosotros lo que vamos a hacer es ver la derivación de 1 y la derivación ABF para poder decir si estamos en la mitad superior o si estamos en la mitad inferior. Ok, en la derivación de 1 tenemos que ver si es predominantemente positiva, por ejemplo un QRS que sea así, o si es predominantemente negativa, QRS que sea de esta manera. ¿Ok? Entonces tenemos, en este caso, D1 es predominantemente positiva. Nos iremos hacia la mitad derecha de la pantalla. D1 es positivo hacia la mitad derecha de la pantalla. Luego tendremos que ir hacia la derivación ABF y ver si es predominantemente positiva o predominantemente negativa. En este caso tiene una morfología muy parecida a la de D1, es decir, es predominantemente positiva, por lo que nos vamos a ir a la mitad inferior de nuestro sistema de eje exaxial. ¿Cómo se cortan entonces la mitad derecha y la mitad inferior? Sabemos que nuestro eje eléctrico del corazón o eje medio de despolarización está en este cuadro inferior derecho. ¿Ok? Ahora tenemos que determinar en dónde está, en qué grados está, porque sabemos que lo normal sería que esté entre menos 30 a más 105 a más 90, dicen algunos libros. ¿Ok? Ya sabemos que está dentro de los límites normales, pero para determinar en qué grado o en qué derivación pues, se puede ver mejor este eje eléctrico, vamos a ver otro truco, el cual es ver en un trazado electrocardiográfico cuál es el complejo QRS que se ve isodifásico. Recordemos que isodifásico quiere decir una deflexión positiva y una deflexión negativa que tienen la misma magnitud. Es decir, no vale que sea un complejo así, que esto sería predominantemente positivo. No vale que sea un complejo así, porque sería predominantemente negativo. Tiene que ser isodifásico, cuyo componente positivo y negativo sean parecidos o lo más iguales posible. Entonces, acá tenemos que ABL sería el componente isodifásico, el QRS más isodifásico. Entonces, ABL está acá, gracias a que acá tenemos el brazo izquierdo o el electrodo de medición del brazo izquierdo. Trazamos una línea en este sistema de eje exaxial y luego la perpendicular de dicha línea es donde se encontrará este eje, que en este caso sería en esta dirección hacia acá abajo o mirando hacia la derivación de 2. Sería más 60 grados. El eje de este electrocardiograma sería más 60 grados. Ok, en este electrocardiograma entonces vamos a determinar el vector medio del QRS o el eje del corazón. Lo primero que tenemos que hacer es ver la derivación de 1 para saber si estamos en el lado derecho o en el lado izquierdo de nuestro sistema exaxial. D1 es predominantemente positiva. Aquí tenemos unas ondas que son más positivas que ondas negativas, entonces estamos en el lado derecho de nuestro sistema de eje exaxial. Lo segundo que tenemos que hacer es ver ABF para saber si estamos en la parte superior o en la parte inferior de nuestro sistema de eje exaxial. Acá vemos que ABF es predominantemente negativa, tiene una onda positiva chiquitica y tiene una onda que es negativa más grande. Entonces, predominantemente negativa, por lo que vamos a quedarnos en la parte superior de nuestro sistema de eje exaxial. Ahora vemos que nuestro eje está entre, entre 90 grados y 0 grados. Sabemos que lo normal es entre menos 30 a más 105, más 110 o más 90, dependiendo de la literatura. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que considerar como normal y ya sabemos que nuestro eje se encuentra entre 90 grados y 0 grados. ¿Ok? Ya sabemos que no está en un cuadrante que la mitad o el tercio de este cuadrante puede ser anormal, pero lo que tenemos que hacer es ver dónde está específicamente dicho eje. Lo tercero que tenemos que hacer es ver cuál es el QRS más isodifásico. A ver, ABF parece isodifásico, pero tiene predominantemente ondas negativas.
Y D2 tiene ondas que son negativas y positivas en la misma magnitud, por lo tanto son isodifásicas. Trazamos una línea entonces en D2 que será nuestra isodifásica y la perpendicular de esta línea isodifásica va a ser la dirección de nuestro eje. En este caso, este eje está en menos 30 grados o en la derivación ABL se va a ver mejor. Entonces, menos 30 grados está dentro del límite inferior, pero sigue estando normal este eje. Acá tenemos también una pequeña tabla que nos resume todo lo que tenemos que hacer. Primero ver la derivación 1. Si está positiva, estamos en el lado derecho. Si está negativa, estamos en el lado izquierdo. La derivación ABF, si está positiva, estamos en la parte inferior. Si está negativa, estamos en la parte superior. En el primer caso teníamos positivo, positivo. Estamos en el cuadrante inferior derecho y por lo tanto el eje puede estar entre 0 y 90. Si el D1, la derivación D1 está positiva, estamos a la derecha, pero si ABF está negativa, estamos hacia arriba. Entonces el eje está entre 0 y menos 90 grados. Puede que haya una desviación del eje hacia la izquierda. Lo que no sabemos es hacia dónde, cuáles son los grados de desviación que tiene, pues tenemos que ver un tercer paso que sería la determinación del QRS, que es isodifásico. En el caso anterior, vemos que la isodifásica es de 2, trazamos una perpendicular y es ABL. Está en el límite inferior, pero no está desviado. Si la derivación de 1 es negativa, estamos en el cuadrante izquierdo. Y si ABF es positiva, estaríamos nuestro eje entre más 90 y 180. Pues acá sabemos que el valor normal es hasta 105, o puede ser hasta más 90 grados, pero normalmente se considera que si un eje está entre 180 y 90, pues hay una desviación del eje hacia la derecha. Y si puede ser negativo, tanto D1 como ABF, estamos en el cuadrante superior izquierdo, ahí sí hay una desviación extrema del eje. Algunas otras consideraciones que podemos ver es las ondas Q, que sabemos que es el principio de nuestro complejo QRS, es una onda negativa que antecede a una onda positiva, que es la onda R. Estas ondas Q tienen unas distintas características, no debe durar más de un cuadro. Si es una onda U que dura más de un cuadro es patológico. Y además, si es una onda Q que es muy, muy profunda, se llama también Q patológica y es también un criterio de un infarto o una necrosis en el tejido miocárdico. El segmento ST también se encarga de decirnos cómo están las células miocárdicas, ya que este es el segmento ST, es simplemente la diferencia entre la despolarización de los ventrículos y la repolarización de los mismos. Entonces el segmento ST es donde hay como una pequeña pausa o donde pasa del proceso de despolarización a repolarización. Entonces esto lo que nos dice, lo que nos indica es cómo están el equilibrio de los iones. Cuando hay una necrosis, cuando hay distintas otras patologías, pues el segmento ST puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo. Eso sería ya un poco más la patología, pero bueno, lo que tienen que saber es que el segmento ST debe estar en la misma línea isoeléctrica que nuestro intervalo o, disculpen, nuestro segmento PR. Entonces tenemos la onda P, tenemos el QRS y nuestro segmento ST debe estar en la misma línea que nuestro segmento PS, nuestro segmento PR. Si tenemos un segmento PR acá, un complejo QRS y un ST elevado, pues ya tenemos indicaciones de distintas patologías, entre ellas la isquemia del miocardio, porque hay problemas en la despolarización y repolarización, ya que hay necrosis y cambios de distintos iones y bueno, este ST se eleva. Otras de las consideraciones que tenemos que ver es las ondas T. Lo normal es que las ondas T u ondas de repolarización ventricular sean asimétricas, que sean positivas predominantemente, negativa en ABR, ya sabemos por qué, ya que tenemos acá el electrodo de medición de 2 y ABR estaría por acá. Y la despolarización del ventrículo va en esta dirección, sería positiva en todas las demás y negativa en ABR. Pero lo normal es que la morfología de dicha onda T sea asimétrica. Cuando es simétrica o cuando es negativa y a la vez simétrica puede ser sugestiva de distintas patologías como por ejemplo isquemias o cardiomiopatía hipertrófica. ¿Ok? Ok. Otra de las cosas importantes que tienen que saber entonces es que si nosotros armamos este eje exaxial,
podemos ver el corazón de distintas derivaciones. Podemos ver el corazón en este eje exaxial desde un plano frontal, es decir, como que si el corazón lo cortáramos en una mitad posterior, en una mitad anterior, y vamos viendo los cambios electrocardiográficos de arriba abajo, por así decirlo. Y además tenemos unas derivaciones precordiales que ven al corazón de una manera más transversal. Entonces, tienen que aprenderse, o bueno, sería bueno que se aprendan en qué derivaciones se ven las distintas caras del corazón. Por ejemplo, las derivaciones inferiores, lo que se llaman derivaciones inferiores, son las derivaciones D2, D3 y ABF. La importancia que tienen estas derivaciones inferiores es que si existe una necrosis o algún cambio en la morfología de las ondas normales del electrocardiograma, pues se puede atribuir, por ejemplo, de una isquemia por una elevación del ST en estas derivaciones inferiores, pues se puede atribuir a la arteria coronaria derecha, que se encarga de irrigar a esta parte del corazón. Si es, por ejemplo, anterior o septum, sabemos que se encarga la arteria coronaria descendente anterior, rama de la arteria coronaria izquierda. Entonces, si hay una isquemia en esta zona, pues los cambios se van a ver más que todo en estas derivaciones, desde B1 hasta B4. Y la cara lateral del corazón es más hacia el ventrículo izquierdo, pues vamos a tener ABL y D1 y ABL, y además B5 y B6. D1 y ABL lo que sería cara lateral superior y B5 y B6 la cara lateral inferior. Igualmente, si existen cambios en cuanto a hipertrofia de ventrículo izquierdo, se va a ver mejor en estas derivaciones. Van a estar aumentadas de voltaje ya que hay una masa más grande que se tiene que despolarizar. Lo importante que ustedes tienen que saberse es la división de cada una de estas caras del corazón y cómo se ven o dónde se ven en el papel de electrocardiografía. Otras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta es la mala colocación de electrodos, ya que si tenemos unos electrodos que no están bien colocados, puede haber inversión de la medición e inversión de la polaridad. Entonces vamos a decir que tendremos ondas anómalas. Esto simplemente se puede deber a que los electrodos están mal colocados. Los electrodos van en brazo derecho, brazo izquierdo, pie izquierdo y un electrodo neutro en el pie derecho. Brazo derecho rojo con R de right, brazo izquierdo amarillo con letra L de left, pie izquierdo F o verde de foot y pie derecho neutro o negro. Entonces, ¿cómo sabemos si los electrodos están mal colocados? Bueno, una forma sencilla de reconocerlo, sabemos que el prototipo es que en derivación D2 se observe una P que sea positiva, un QRS que sea positivo y una T que sea positiva. Y en su derivación antagonista, que sería ABR, todas deberían ser predominantemente negativas. ¿Qué ocurre si existe una inversión de la polaridad o los electrodos se colocan mal? Pues en ABR vamos a ver una onda P positiva, un QRS predominantemente positivo y una T, disculpen, positivo. Esto no debería ser. En ABR todas estas cosas deberían verse predominantemente negativas. Otra sería una onda P en la dirección de 1 que indica una desviación del eje a la derecha, que también puede traducir que se intercambiaron los electrodos de los brazos. Otros factores a tomar en cuenta, además de la buena colocación de los electrodos donde deberían estar, es si el paciente tiene temblores. Por ejemplo, un paciente con Parkinson tiene temblor en reposo y no va a poder estar quieto durante la realización de la electrocardiografía. Y van a tener trazados que tienen interferencia gracias a este temblor muscular. Otro sería la interferencia eléctrica, por eso es que se le pide al paciente que se quite todo tipo de cadenas y todo tipo de dispositivos electrónicos como smartwatch, además de una calibración inadecuada. Sabemos que la calibración normal es de 10 milímetros por 1 milivoltio y de 25 milímetros cada segundo. Pueden haber que esté aumentada la velocidad o que esté disminuida. Además, puede haber una mala adherencia de los electrodos o una colocación inadecuada, por ejemplo, no en la muñeca, sino en el antebrazo, y que se muevan y generar estos trazos irregulares en el electrocardiograma. Ahora, a modo de práctica, les dejo este electrocardiograma, si quieren le pueden tomar captura de pantalla y vamos a hacer una revisión sistemática en la práctica que tengamos, bien sea ritmo sinusal, frecuencia cardíaca, duración del intervalo PR, duración del QT, QT corregido y determinación del eje eléctrico.